Saludos, mi querida cibernauta. ¿Estás pidiendo algo a Dios de manera persistente? ¿Se lo estás pidiendo con tanta fe que es segurísimo que Él te va a decir que sí? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que sé exactamente cómo puedes estarte sintiendo. 15 años de matrimonio, 3 hijos y más de 20 años en el área de la educación me llevaron a buscar respuesta a ese lugar que considero infalible para nosotros encontrar la guía para estas preguntas y cualquier otra cuestionante que podamos tener en nuestra vida. Y precisamente de esto se trata, mujer virtuosa. Este es un espacio que procura traer luz, traer respuesta a preguntas como estas y preguntas que nosotras como mujeres podamos hacernos con relación a la vida. Si es la primera vez que estás con nosotras, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Confiamos que este espacio sea de edificación y bendición para tu vida. Y si ya eres de las que se conecta con nosotras de manera regular, bienvenida de regreso. Qué bueno que estás aquí. Queremos pedirles a ambas que por favor, tanto a las que se conectan por primera vez como a las que son ya asiduas al espacio, a que se conecten de manera regular activando la campanita para que les lleguen esas notificaciones, que les recuerden que hay un espacio, hay un episodio que viene por ahí. También quiero animarles, por favor, a que compartan este episodio con alguien, a alguien que tú sabes, que tú entiendes que puede ser de bendición, edificación. Déjame tus comentarios. Tus comentarios me dejan ver tu corazón, me permiten entender que este mensaje ha llegado a tu vida y me permiten saber también qué piensas acerca del mismo. Así que por favor no dejes este lugar sin dejarnos un comentario. Y danos un like si así entiendes que este contenido ha llenado tu vida y ha sido de edificación para ti. Pues mira, nosotros como cristianos tenemos muchas promesas de parte de Dios, de que Él nos escucha y de que Él nos atiende. Y esas promesas a veces forman en nosotros la percepción, la idea de que como Dios nos escucha y nos atiende, la respuesta a cualquier petición o a toda petición que nosotros traigamos delante de Él va a ser favorable. De hecho, la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando nosotros escuchamos eso, decimos, bueno, si Él me dice que clame y que Él me va a responder, decimos, de seguro que esa respuesta va a ser favorable, va a ser aquello que yo le estoy pidiendo. Porque ¿quién nos va a animar a que le pidamos diciéndonos que nos va a responder si la respuesta va a ser negativa? Pero se nos olvida que ese verso dice, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y muchas veces lo que el Señor nos quiere mostrar es que eso que le estamos pidiendo no es lo que nos conviene. O que eso que le estamos pidiendo no está alineado a su propósito para nuestras vidas o con la vida de otras personas. Muchas veces nosotros somos formados con la idea de que si nosotros le ponemos la fe suficiente a la petición que sea, nosotros vamos a obtener aquello que le estamos pidiendo al Señor. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor nos dijo, miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que, quítate de aquí y échate al mar. O sea que todo lo que hay que tener es fe. Es lo que nosotros interpretamos. Sin embargo, a nosotros se nos olvida que nosotros servimos a un Dios de propósito, a un Dios que se mueve en nuestras vidas y que actúa en nuestras vidas conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Si algo que nosotros le estamos pidiendo al Señor se alinea a ese propósito, la respuesta tú puedes estar segura que va a ser favorable. Ahora, yo tengo noticias para ti. Y lamento mucho ser tal vez la persona que te trae esta noticia que va a abrir tus ojos a una realidad que tal vez no habías pensado anteriormente. Y es que muchas veces, no importa qué tanta fe nosotros pongamos en nuestra oración,
la respuesta que obtenemos de Dios no está para nada alineada a lo que nosotros esperamos. Al contrario, a veces la respuesta que viene de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros les estamos pidiendo. Y nosotros debemos de cuidar nuestros corazones, porque el nosotros tener esta idea de que Dios va a responder de manera favorable toda petición hecha, o no necesariamente toda petición hecha, esta oración en particular que le estamos haciendo a Él, porque estamos derramando nuestros corazones delante de Él y porque estamos poniendo toda la fe que su palabra nos dice que le pongamos, que eso es la fórmula perfecta para que la respuesta de Dios sea que sí. Y quiero en esta tarde o en esta mañana o noche, dependiendo a la hora que estés viendo este episodio, decirte que no necesariamente. Que hay muchas cosas que Dios toma en cuenta en una ecuación, en un escenario, al momento de Él determinar cómo va a ser esa respuesta que Él dé. Si esa respuesta va a ser favorable o si no va a ser favorable. Si Él va a postergar la respuesta o si Él te va a responder en ese mismo momento. Porque de repente la respuesta puede que sea favorable, pero no para este tiempo de tu vida. Tal vez Dios tiene esto para ti dentro de sus planes para tu vida, pero que este no sea el momento para Él entregártelo, porque sencillamente no estás lista. Porque tal vez si te lo entrega, vas a poner más énfasis en la bendición que en aquel que te bendijo. Pero también puede darse el caso de que la respuesta definitivamente sea que no. Y siempre que me toca traer este tema a la atención de alguien, me gusta recordarles el no de Dios para su Hijo Jesús. Recordemos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y fue donde su padre, pidiéndole a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Para aquellos que tal vez no conocen de esta porción se dio la misma noche, este espacio se dio la misma noche en que Jesucristo fue capturado, fue hecho preso y posteriormente crucificado. El Señor sabía que ya dentro de poco lo iban a venir a buscar y que iban a buscarlo de noche y que iban a venir a buscarlos a oscuras, de manera escondidas, porque tenían sus planes. Y Él se lleva a sus discípulos para que le acompañen en oración, porque Él sabe que va a pasar por una prueba difícil. Y Él se la pasa, orando de manera intensa. Dice la palabra que mientras más angustia había en el corazón del Señor, más intensamente le pedía al Padre y le decía, Padre, no dejes que esto me suceda. Él sabía que dentro de poco iba a estar clavado en una cruz, que dentro de poco iba a ser torturado de una manera muy cruel, no solo en la cruz, pero con los latigazos, con la negación de sus discípulos, con que lo abandonaran, con que lo dejaran solo. Él iba a pasar por una serie de eventos que él no quería pasar por ellos. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que había fe plena en el Señor al acercarse a su padre y decirle, mira, no dejes que esto me pase? Él conocía el corazón del Padre. Él sabía que el Padre tenía el poder para, en un chasquido, sacarlo de este plano físico y llevárselo de nuevo con Él. Pero Él le dice, Señor, mira, no dejes que me pase. Y nosotros sabemos la respuesta. Le pasó. El Padre no respondió a su Hijo de manera favorable. Le dijo que no. Le dijo, esto es lo que te toca. Para esto fue que viniste al mundo. Ahora no lo dejó solo. La Biblia dice que Él envió ángeles a que lo consolaran, a que lo fortalecieran. De la misma manera que si el Señor dice o decide
que no va a responderte de manera favorable sobre una petición particular que tú tengas para Él, Él no te va a dejar sola. Él no se va a conformar con mirar hacia otro lado y que tú te las ingenies con tu dolor como tú puedas, con tu circunstancia como tú puedas, mientras Él mira para otro lado. Ese no es el corazón de Dios. Él te va a decir que no, porque es muy probable que esto que tú le estás pidiendo no está alineado a su propósito. No está alineado a ese plan que Él tiene para ti o para el otro al que tú le estás pidiendo, por el cual tú le estás pidiendo. Esta fue una experiencia de vida para mí hace años, cuando mi papá estaba en una sala de hospital gravemente enfermo y yo tenía esta idea equivocada de entender que si yo tenía fe y yo clamaba con fe y yo clamaba conforme a la palabra de Dios, a Dios no le quedaba más que decirme que sí, porque yo estaba haciendo las cosas por el librito. Y yo declaraba con fe esa palabra de Isaías 53 que dice que por sus llagas ya nosotros hemos sido curados. Yo creí esa palabra, la creía firmemente y la sigo creyendo. Al día de hoy la creo. A pesar de que, sin importar que tantas veces declaré esa palabra, me la recordé a mí misma. Tantas veces que le pedí al Señor en esos 15 días que mi padre estuvo en el hospital, pidiéndole que lo levantara, que lo sacara de ahí. Y sabes que Dios hizo las dos cosas, lo levantó y lo sacó de ahí, pero no de la manera que yo esperaba. En el momento en el que a mí me llamaron para decirme que mi papá había muerto, es como si me hubieran dado una trompada en el estómago y me hubieran sacado el aire. Y parecerá de locos, ¿verdad? Porque mi papá estaba gravemente enfermo. Y lo más natural es que toda persona gravemente enferma muera. Pero yo reaccioné como si me hubieran decepcionado. Y en ese momento de mi vida, así es como me sentí. Me sentí decepcionada. Sentí que Dios me había defraudado. ¿Por qué? Porque yo había creído de manera errónea que sencillamente por yo pedir y pedir con fe y pedir conforme a la palabra, ya yo iba a obtener aquello que le estaba pidiendo a Dios. Y no es así. Y me di cuenta después, y me di cuenta en ese momento. Y Dios en su momento lidió conmigo y con mis emociones y con esa sensación que yo tenía de que Dios no me había escuchado, de que Dios me había defraudado, de que Dios me había quedado mal, de que Dios no había hecho aquello que Él había prometido que iba a hacer por mí y que su palabra decía. Y en esta hora yo vengo delante de ti para decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, cada una de ellas, que nosotros debemos de recordar que por encima de todo está el propósito de Dios, por encima de todo están los planes de Dios para cada uno de nosotros de manera particular, porque yo como hija de mi papá le estaba pidiendo algo a Dios, pero esto que yo le estaba pidiendo a Dios no estaba alineado a los planes que Dios tenía para mi papá. Dios tenía el plan de levantar a mi papá y de sacar a mi papá de ese hospital, pero de sacarlo de una manera diferente a la que yo esperaba y de levantarlo de una manera diferente a la que yo esperaba. Mi papá estuvo gravemente enfermo en este hospital, pero por años él luchó con Parkinson, es una enfermedad degenerativa, neurológica, y mi papá, de ser una persona sumamente activa, tuve yo que verlo cómo iba perdiendo de manera paulatina facultades que antes él tenía y se podía movilizar y podía hablar y podía hacer muchas cosas que en el momento en que él llega al hospital, no llega al hospital por el Parkinson, sino por otra razón, pero al momento que llega al hospital ya no tenía la facultad de hacerlo. Y el deseo de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios para mi papá era sacarlo de ese cuerpo limitado,
para darle un cuerpo en el que él pudiera hacer todas aquellas cosas que él hacía antes y muchas más. Así que Dios, en su grandísimo amor para con él, tomó una decisión diferente a la que yo esperaba, pero que definitivamente años más tarde puedo decir y puedo declarar que fue la mejor decisión que Dios pudo haber tomado para mi papá. Él no está conmigo. Aún hoy en día, 20 años más tarde, esa separación duele, casi 20 años más tarde. Todavía me hace falta, mi viejo, pero yo tengo ese consuelo de saber que él está en un lugar donde ya el Parkinson no le limita. De repente tú no estás pidiendo por la sanidad de alguien y no estás viendo la respuesta de Dios. O pediste por la sanidad de alguien y el desenlace fue tal vez como el de mi padre. Quiero que sepas que al momento de Dios tomar la decisión de decirte que no o de no responder de manera favorable a esa petición, no importa la que sea, lo hizo con el corazón de un padre que quiere lo mejor para su hijo. Para ti, su hija, o para el que se llevó, si decidió llevárselo de este plano físico. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, todas. Y cuando dice todas, esa todas inclusive puede ser la muerte, ya sea de un familiar cercano o inclusive de nosotros mismos. Eso parece una locura, pero eso es así. Eso es así. Al momento de Dios tomar una decisión lo hace movido por la compasión y movido por el amor. Al momento de Dios mirar para otro lado y tal vez tú estarle pidiendo por un milagro financiero, porque te van a quitar tu apartamento o porque te van a quitar el carro o porque estás pasando por una situación en tu trabajo y te están tal vez calumniando y eso termina en que te despidan a ti y no el que te están calumniando. Y Dios no se levantó para venir en tu defensa en ese lugar. Fíjate que si Dios permitió que estas circunstancias se dieran, es porque Dios tiene reservado algo para ti muchísimo mejor. Y tal vez ese muchísimo mejor no tiene que ver con un trabajo mejor. Tal vez tiene que ver con trabajar tu carácter, con mostrarte que Él es tu proveedor, que tú no necesitas un empleo para tú vivir, para tú subsistir. No que te vas a quedar sentado toda la vida, pero que Dios te quiere mostrar que tú no dependes de nadie más que Él, si así fuere necesario, que Él es más que suficiente para suplir todo para ti. De repente te quitaron el apartamento y te tienes que ir a vivir a un lugar porque te abrieron un espacio en una habitación junto con todos tus hijos, pero tal vez en ese lugar sola, sin todos los muebles que tenías, apenas con una cama, con lo mínimo. En ese lugar, Dios, tienes una revelación de Dios sobrenatural que tal vez nunca lo hubieras logrado en el apartamento que te quitaron. Tal vez te quitaron el carro y de lo que Dios te estaba librando era de un accidente. Nunca lo sabremos si era eso. Pero tú puedes, de algo sí puedes estar convencida. Si Dios te dice que no, es porque tiene para ti reservado algo muchísimo mejor. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien. ¿Cómo son los planes que Dios tiene para ti? De bien. Y te lo aclara por si acaso y no lo entendiste, y no de mal. Aunque estén pasando cosas adversas, los planes de Dios para tu vida no son de mal. Aunque la respuesta no haya llegado en el momento en que esperas, los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Aunque la respuesta ya te diste cuenta que es que no, los planes de Dios para ti son planes de bien, para darte un futuro, dice la palabra de Dios, y un destino muchísimo mejor a esto que estás viviendo en este momento. Y ese futuro y ese destino que Dios decidió darle a mi papá fue muchísimo mejor al que él estaba viviendo en su presente en ese momento determinado. Que para nosotros, sus hijos y los que le amamos, fue doloroso. Por supuesto que lo fue. Sin embargo, mirando atrás, 18 años más tarde,
Veo la bondad de Dios al tomar la decisión que tomó con relación a mi papá. Si estás pasando en este momento por un proceso de pérdida y no entiendes por qué Dios no escuchó tu oración, por qué Dios no levantó a esta persona, por qué no la sanó, Dios en su tiempo, a su tiempo, cuando tu corazón esté listo, te va a mostrar. Te lo va a mostrar, si así Él quiere hacerlo. Pero si no, entonces te queda caminar en la confianza, en esa certeza de saber que Dios es bueno y que todo aquello que Él hace, lo hace para nuestro bien, para nuestro bienestar. La palabra de Dios nos llama a nosotros creer que Él es un Padre bueno. Dice la palabra de Dios, alaben a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque la respuesta haya sido que no, aunque la respuesta esté esperando más de lo que esperabas, esté tardando más de lo que esperabas, Dios sigue siendo bueno. Guarda tu corazón, guárdalo. Si hay pensamientos que quieren venir a atacarte, dardos, ¿de dónde está tu Dios? Tu Dios está, mira, aquí. No a tu lado, no. Tu Dios está aquí, en lo más profundo de ti. Entonces te toca a ti, en este tiempo, apartarte a solas con tu Dios y decirle, Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo. Se vale decírselo, Señor, yo no entiendo. Pero en este momento de dificultad, en este momento de adversidad, en estas circunstancias de un no ya evidente, yo decido confiar en ti, en tu misericordia, en tu amor, en tus planes y en tus propósitos para estas circunstancias o para mi vida o para la circunstancia o situación que sea que tú estés viviendo. El Señor te ama demasiado, el Señor nos ama demasiado como para decirnos que no porque sí. Todos los no de Dios tienen detrás de sí el más profundo amor y la más profunda compasión que cualquier padre pudiera sentir por sus hijos. Yo confío que el Señor haya utilizado esta breve reflexión para traer sanidad, para traer reposo a tu espíritu inquieto y que tú decidas descansar en Dios y confiar en Él. Dejarte sostener de tu mano derecha como un padre sostiene a su hija y caminar confiada. No tienes que entenderlo todo. Dios no te pide que entiendas. Dios te pide que confíes. Es todo lo que Él espera de ti. Así que ríndete a su amor y espera en Él a su tiempo. Él te mostrará. Y mientras eso sucede, su bálsamo sana tu corazón. Déjate sanar por Él. Quiero agradecerte por haber estado conectada con nosotros en este episodio. Por favor, no olvides dejar tus comentarios o compartir con otro si entiendes que este episodio, este contenido puede ser de edificación para ellos. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.